Hola, buenas tardes. Este es mi video de la actividad 3 de Introducción al Estudio del Derecho y vamos a hablar del artículo 39 de la Constitución, de nuestra Constitución. El artículo 39 nos dice lo siguiente: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo y momento el alienable derecho a alterar o modificar la forma de su gobierno. ¿Qué significa esto en términos generales? Cuando existe poder público en México, es decir, el poder público son las instituciones, las autoridades y en general el gobierno. Cuando existe poder público, debemos preguntarnos de dónde viene ese poder, de dónde proviene, de dónde emana. La consecuencia jurídica es clara. Ese poder no se origina de los gobernantes, no se origina del presidente, no se origina de los legisladores, no se origina de los alcaldes o de algún presidente municipal, no se origina de los funcionarios públicos, sino del pueblo, de la población en general. Además, el gobierno es legítimo si el pueblo está de acuerdo con él, si beneficia a la sociedad y a la población en general. Y si en algún momento deja de beneficiarlos, el pueblo conserva siempre el derecho y la capacidad de revocar el gobierno o cambiar la forma de gobierno o desmantelarlo en general. Entonces podemos ver que el verdadero poder en México lo tiene la población, el pueblo, la sociedad. Son los que manejan el país. Ahora bien, ¿cómo debe interpretarse este artículo a la luz del artículo primero constitucional que nos habla de los derechos humanos? Vamos a ver cómo pueden confluir el artículo primero constitucional y el artículo 39. El artículo primero constitucional nos recuerda, nos habla de los derechos humanos y defiende al ciudadano, al civil, mediante los derechos humanos, ¿verdad? Que son internacionales. Con la interpretación conforme entendemos que el derecho del pueblo a cambiar su gobierno debe ejercerse en armonía con la democracia y el respeto a los derechos fundamentales, con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Vemos que la soberanía no es un simple concepto abstracto, debe traducirse en instituciones y en autoridades y decisiones que dignifiquen a las personas. ¿A qué me refiero? Que esas decisiones sean en favor de las personas, de los individuos y de la sociedad en general. Y el principio pro persona, recordamos que en caso de duda la interpretación siempre debe favorecer más derechos, más participación ciudadana y más protección frente a abusos de poder. Un ejemplo claro: imaginemos que en México se aprobara una ley que restringiera gravemente la libertad de expresión, no sé. Según el artículo, la libertad de expresión y el derecho a votar, que son dos derechos fundamentales del ciudadano. Sin la libertad de expresión y el derecho a votar, pues nos estarían quitando dos grandes pilares que componen el derecho del individuo. En ese caso, el poder público se estaría apartando del beneficio del pueblo. ¿Qué ocurriría? Según el artículo 39, el pueblo mantiene el derecho de modificar su gobierno, pero al interpretarlo con el artículo primero entendemos que ese cambio debe hacerse por vías democráticas y pacíficas, garantizando siempre los derechos humanos. El resultado es que el pueblo podría impulsar reformas como la revocación de mandato, un referéndum ciudadano o incluso una reforma constitucional para restablecer su soberanía de manera legítima. En conclusión, el artículo 39 nos recuerda algo fundamental: el pueblo es el origen, el dueño y el destino del poder, y la Constitución asegura que ese poder solo tiene sentido si se respeta la dignidad y si se respetan los derechos de las personas en sí, los derechos humanos internacionales. Eso es lo que nos indica el artículo 39, que para mí es uno de los más importantes de la Constitución y de la norma jurídica en general en México, uno de los más fundamentales. Muchas gracias.